Poco después de la medianoche del 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson cayó con su automóvil a una zanja en su camino a casa después de celebrar el final del semestre de primavera con sus compañeros estudiantes del campus Canby de Minnesota West Community and Technical College. Salió ileso y llamó a sus padres por su teléfono celular. Inseguro de su ubicación exacta, les dijo que creía que estaba cerca de Lynn y salieron a buscarlo, sin embargo, no pudieron localizarlo. Swanson permaneció al teléfono con ellos hasta que tras 47 minutos de conversación exclamó, «¡Oh, mierda!». No se le ha visto ni se ha vuelto a saber de él desde entonces. Nacido en Marshall, sede del condado de Lyon en el suroeste de Minnesota, Swanson se graduó en Marshall High School en 2007. Luego eligió estudiar aerogeneradores durante un año en el campus de Minnesota West Community and Technical College en Canby. Las clases en Minnesota West finalizaron el año académico el 13 de mayo de 2008. Swanson se quedó en Canby esa noche para celebrarlo con amigos. En dos fiestas diferentes se observó que consumía algunas bebidas alcohólicas, pero, según sus amigos, no lo suficiente como para que pareciera intoxicado. Swanson dejó Canby para conducir los 48 kilómetros que distaba su casa y en donde inicialmente planeaba llegar antes de la medianoche. Justo antes de las 2 de la mañana, llamó a sus padres desde su teléfono celular, diciéndoles que se había salido de la carretera con su Chevrolet Lumina y había caído en una zanja de la que no podía sacar el automóvil. No estaba herido y les pidió que vinieran a donde estaba y lo recogieran. Annette y Brian Swanson subieron en su vehículo y se dirigieron a donde creían que estaba, manteniéndose Brandon al teléfono a pesar de los ocasionales cortes en la línea producidos en la señal del teléfono. Brandon se quedó en su automóvil e intentó hacerse visible encendiendo y apagando las luces, pero sus padres no vieron nada. Tampoco él los vio pasar. Brandon finalmente se dio por vencido y les dijo que dejaba el auto para caminar hacia unas luces que podía ver y que lo llevaron a creer que estaba cerca de Lynn, un pequeño pueblo a aproximadamente 11 kilómetros al suroeste de Marshall. Le dijo a su padre que se dirigiera al estacionamiento de un bar local y lo esperara allí. Brian comenzó a conducir hasta allí mientras hablaba con su hijo. Poco después de las 2:30, cuando llevaban 47 minutos de llamada, Brandon se interrumpió a sí mismo repentinamente y dijo, «Oh, mierda». Estuvo en silencio durante el resto de la llamada, hasta que sus padres colgaron e hicieron múltiples intentos infructuosos de llamarlo de vuelta. Brandon no ha vuelto a ser visto ni escuchado desde entonces. A las 6:30 informaron que Brandon había desaparecido a la policía de Lynn. Al principio se les dijo que no era raro que los jóvenes de esa edad permanecieran fuera toda la noche después del último día de clases en la universidad. Annette Swanson recordó específicamente que uno de los oficiales dijo que era el derecho a estar perdido de Brandon. Más tarde esa mañana, la policía de Lynn comenzó la búsqueda, pero no encontró rastros de Brandon en la ciudad o en el exterior. Solicitaron que la oficina del sheriff del condado de Lyon, Joe Dahl, los ayudara. Para enfocar mejor la búsqueda, la oficina del alguacil obtuvo los registros del teléfono celular de Brandon, que revelaron que Brandon había estado llamando desde las cercanías de Taunton, a lo largo de la carretera estatal 68, la ruta principal a Canby, al noroeste de Marshall, a 40 kilómetros de Lynn. Al buscar en esa área, los agentes descubrieron el automóvil abandonado de Brandon en una zanja de una carretera de grava a lo largo de la línea del condado de Lincoln, a una milla al norte de la autopista 68, uniéndose a la investigación la oficina del sheriff de ese condado, Jack Vazaki. La policía dijo a los medios que el automóvil había quedado colgado en la parte superior de una pendiente al borde de la carretera, no lo suficientemente grave como para dañar el automóvil, pero lo suficiente como para evitar que las ruedas tocasen el suelo en ese lado. No se encontró nada más en el automóvil, y debido a la hierba y la grava en el área que lo rodeaba, no había huellas y, por lo tanto, no había manera de saber en qué dirección Brandon pudo haber comenzado a caminar. Su llamada de teléfono celular había sido enrutada a través de una torre en la intersección de las rutas 3 y 10 del condado cerca de Minneota, otra ciudad a lo largo de la autopista 68. Para el 15 de mayo, se determinó que la llamada provenía de menos de 8 kilómetros de la torre. Los buscadores concentraron sus esfuerzos allí. Como parte de ese círculo incluía el condado de Yellow Madison al norte, también participaron las autoridades de esa jurisdicción.
Desde esa zona, observó el agente Dahl, se podía ver una luz roja encima de un silo almacén de granos en Taunton. Pensó que era posible que eso fuera lo que Brandon había visto y que lo llevó a creer que Lind estaba a poca distancia. Las búsquedas por tierra se complementaron con un equipo aéreo, también fueron traídos perros de búsqueda de las ciudades gemelas. Un equipo de sabuesos del cercano condado de Codington, Dakota del Sur, inspeccionó unos 5 kilómetros del sendero que llevaba a una granja abandonada, luego a lo largo del río Yellow Madison. Brandon había mencionado que pasaba unas cercas y que escuchaba el agua cercana, recordó su padre. Según la teoría de que Brandon podría haberse ahogado, se desplegaron botes del Departamento de Recursos Naturales del estado a lo largo del río y se instalaron puertas. En algunas áreas del condado de Lincoln, el nivel del agua había llegado a los 3 metros en la mañana de la desaparición, pero el agente Dahl notó que había bajado desde entonces. Los gendarmes también caminaron por las orillas del río, y se desplegaron caballos y vehículos todoterreno en los alrededores. Sin embargo, Dahl descartó una búsqueda terrestre más organizada y extensa. Después de que la búsqueda original no encontró rastros de Swanson, la mayoría de los esfuerzos se suspendieron. El sheriff Vazaki continuó revisando los 3,2 kilómetros del río Yellow Madison en esa área todos los días durante 30 días. Durante años los Swanson dejaban la luz de su porche encendida toda la noche con la esperanza de que Brandon regresara. Las búsquedas se reanudaron a finales de ese otoño, luego de que los campos sembrados poco después de la desaparición habían sido cosechados. Los perros en esas búsquedas continuaron siguiendo rastros de restos humanos en un área al noroeste de Porter que no había sido registrada anteriormente. Los esfuerzos se reanudaron en la primavera, después de que la nieve se derritiera pero antes de que se sembraran nuevos campos, un ciclo que continuó hasta 2011. Para entonces, habían sido revisados 122 kilómetros cuadrados. En 2010, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota tomó el caso y eligió a un director. Estableció una línea para informaciones y para 2015 se había informado de 90 pistas. Cuando se reanudaron las búsquedas oficiales, el área de interés se había movido hacia el Mud Creek, un afluente del Yellow Madison al norte y noroeste de Porter. Mientras el rastro seguido por uno de los perros fue hasta el Yellow Madison, y a pesar de las últimas palabras conocidas de su hijo, Anat Swanson no cree que su hijo se ahogara allí. Después de seguir el rastro hasta el agua, ese perro continuó cruzando el otro lado, y a lo largo de la orilla del río hasta otro camino de grava, donde continuó hacia el norte hacia la línea del condado de Yellow Madison y allí terminó. Realmente no hay nada que indique que está en el río, dijo a la CNN. Brian Swanson también recuerda que, a pesar del alcohol que su hijo hubiera consumido anteriormente en la noche, no parecía desorientado ni confundido durante sus conversaciones telefónicas. Si Swanson sigue vivo, existen otras posibilidades, aunque parezcan remotas. Pudo haber desaparecido intencionalmente, pero sus padres no creen que hubiera hecho eso. Bisecki dijo que no podía descartar juego sucio, a pesar de que no había evidencia de ello. Alguien podría haber estado espiándole, y lo atraparon de esa manera, especuló.